todo el continente americano. Muy buenas noches aquí, Europa Central, África Central también. Buenas madrugadas allí donde sale el sol primero. Bueno, parece que hemos empezado la semana con algo de fuerza, ¿no? Que si noticias de China, que si impulsó los mercados, que si esto, que si lo otro, que si la Fed, que si la inflación, que si los tipos. Por lo pronto, hoy, al menos Daily y Bostic, de las diferentes Fed también, eh, oficinas de la FED en los otros estados. Mañana, no olviden, 3 de la tarde, hora española, tenemos en directo conferencia por parte de Powell de la FED, o sea, el papá del resto de delegaciones de la FED a lo largo de los diferentes estados en los Estados Unidos de América. Por lo que podría haber volatilidad, habrían sobre todo pistas de lo que podría pasar en los próximos meses, en la visión que tiene la FED de momento de cómo están yendo las cosas, si es dentro de lo esperado o no, y un poco tener una idea de hacia dónde podrían terminar de ir los tipos de interés. Pero bueno, vamos un poco, ya que no sabemos lo que va a decir Powell todavía, vamos sí a lo que han dicho, han comentado en el día de hoy, tanto Bostic como Daly, que creo que son datos muy relevantes. Una de las cosas más importantes, sobre todo, y que comentaban hoy, es que, vamos a verlo aquí rápidamente, la economía, según Bostic, todavía le queda una buena cantidad de impulso y sigue siendo robusta. Estima que el desempleo también aumentará en los próximos meses del 4,5 al 4,6%, que es algo que buscaba la Fed en todo momento también, la destrucción de empleo en los Estados Unidos. Por otro lado, la inflación puede caer alrededor del 3% este año, aunque tomará tiempo para que el cambio de la política de la Fed se desarrolle. El famoso pivote que todo el mundo espera no va a suceder, al menos en los próximos 6 meses. Esto ya lo están dejando claro. El caso base para 2023, que es lo que esperan, es de que el PIB se encuentre en torno al 1% sin caer en recesión. Eso ya es un punto que cada uno puede discutir o aceptar o lo que fuera. Dice también Daly que algo por encima del 5%, por parte de la FED también, es una tasa máxima entre el 5 y el 5,25, que también Bostic lo había dicho la semana pasada, es un techo para los tipos de interés razonable a lo largo de los próximos meses. ¿Ok? Y también una de las cosas es que la FED también dice ahora de que mantener por encima del 5% durante un periodo prolongado de tiempo hasta bien entrado el 2024 es algo probable por el lado de los tipos de interés. Y ahora sí, si quieren vamos a compartir pantalla para poder mostrar esto perfectamente, ya que tenemos de la FED de Nueva York el pronóstico que tienen para lo que van a ser las expectativas de inflación tanto para el 1, 3 y 5 años. Entonces se espera que de aquí a un año nos estuviéramos situando en torno al 4,99%, quizás algo por debajo. En 3 años estaríamos en el 2,99%, algo por debajo del 3%, y en 5 años finalmente en el torno al 2,42%. Repito, estas son expectativas por parte de la Reserva Federal de Nueva York, por lo que siempre se dijo que podía prolongarse tanto el tiempo de mantener un techo alto de los tipos de interés, incluso si estos estuvieran por encima de la inflación real en ese momento. Algo que ya décadas atrás lo han aplicado y años atrás también lo han aplicado y ha sido así. O sea, que no esperen que se alcance un techo de tipos de interés y que se empiece a reducir o empiece a pivotar la Fed teniendo ya una inflación más que controlada. Ya aquí en octubre, ya cuando tocó, a nivel personal, comentaba de que el techo de la inflación ya se había visto por diferentes datos macros que estaban saliendo y aparte porque era algo beneficioso para las elecciones intermedias de Biden, que ocurrieron en noviembre, y bueno, hasta ahora todo ha cuadrado, todo el mundo se saca la medallita de que la Fed gracias a la Fed, Biden gracias a Biden, y todos felices, algo de tranquilidad por los próximos 2 años. Así que, de momento, la expectativa de inflación se mueve
por ese lado. También se espera que el core CPI de la inflación comience a disminuir mucho más a lo largo de los próximos meses, teniéndolo ya totalmente controlado, y sobre todo la parte de energía y de bienes, que es uno de los componentes, el energético sobre todo. Y no sé si recuerdan en programas ya meses atrás, que hablábamos de que en el momento de que los costes de energía cayeran, tanto por el lado del petróleo como del gas, etcétera, las empresas petroleras, Chevron, Exxon, BP, aquellas que se habían beneficiado tanto a lo largo de estos meses mediante estos precios de la energía, serían quizás las primeras en que pudieran corregir, y que al mismo tiempo, en el momento de detectar un techo en el precio de estas materias primas, también la inflación, por consecuencia, por ser una parte muy importante, iban a comenzar a caer. Por supuesto que también el precio de los inmuebles, etcétera, también es importante. En estos días vamos a tener en la Academia de Negocios Televisión un especial sobre las divisas digitales de los bancos centrales. ¿A qué punto están los diferentes proyectos? Las diferencias que tienen con el mundo de las criptos tradicionales, si usarán o no la tecnología blockchain para esto, pros y contras, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas principales, y por qué además comento esto, para que ya nuestra audiencia, aquellos alumnos de la academia, se vayan preparando un poco a lo que va a venir, aunque va a ser una transición, por supuesto, es algo importante. No sé si ustedes recuerdan que yo siempre les dije de que a día de hoy casi no existe moneda en el mundo que esté respaldada por nada, por palabras, por promesas, por lo que se llama expectativa. Esa es la tarea principal de todos los bancos centrales, ni hablar del Banco Central Europeo, ni hablar de la Reserva Federal Americana como puntos de referencia para esto. O sea, cuando los bancos centrales defienden las economías de la moneda que representan, es cuando generan esa confianza. Es como decir, nadie se le ocurre que Europa quiebre, por decir algo, o a nadie se le ocurriría decir que Estados Unidos podría quebrar. A nadie se le ocurre pensarlo, al menos en el corto plazo, en el medio, porque hasta ahora ha demostrado que es una economía que tiene la fortaleza y tiene los medios también, tiene una estructura que le permite reponerse muy rápido de cualquier traspié. Por lo tanto, en eso no se duda. Eso lo que lleva es a que los inversores en el mundo entero, empresas, etcétera, otros bancos centrales, lo que sea, confíen en las divisas que representan. En este caso, dólar americano, euro para la zona euro. Hasta aquí va claro. Luego tenemos otro bloque, el de los BRICS, que está apelando y está trabajando muy duro, y no desde hace 2 o 3 años, lleva mínimo 20 años, como es el caso de China, Rusia, India, etcétera, en donde dicen, perfecto, a nosotros no se nos cree, no se nos consideran economías para nada potentes, etcétera, pero claro, en la Unión lo que tienen es materias primas, por el caso de Rusia, posible estructura militar o armamentística, como también es Rusia. Por otro lado, dinero y también producción de todo lo que conocemos a nivel en el mundo industrializado, que es China. Y después también cuenta con Arabia Saudí, con parte de India y la propia China, con la parte económica y capitales. De hecho, China, como Rusia, como la India, han venido comprando. Esta semana justo fue noticia un aumento en compras por parte de China de oro físico. Siguen respaldando y siguen con la idea de respaldar su yuan con oro, algo que dejó de existir hace muchas décadas después de que Nixon rompiera ese pacto, ¿vale? De respaldar la moneda con oro. Lo que está llevando es a una nueva situación geopolítica y económica a nivel monetario, que será el tiempo el que diga si los inversores creen más a promesas de los bancos centrales occidentales o efectivamente un mercado que se ha unido para hacerle frente a todo lo que venía funcionando desde los años 60 con la dolarización del negocio de materias primas, de la logística de contenedores, etcétera, del mundo entero, de las inyecciones de capital en los países en vías de desarrollo, que siempre fueron a través del Banco Mundial de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional. Si van a poder contra ese bloque, además respaldado por algo más que sean promesas
como es el caso de oro, etcétera, etcétera, o efectivamente seguirá el mundo como hasta ahora. Yo de momento tengo mis dudas y creo que van a haber sorpresas de aquí a los próximos años, 10, 20, da igual. Y lo que decía de las divisas digitales es lo que todavía y lo que los bancos centrales van a transmitir a su población, a las diferentes poblaciones, a los diferentes países, es, perdón, que estas divisas digitales estarán respaldadas por lo que antes también estaban respaldadas la moneda fiat, ¿ok? O sea que van a estar ellos detrás también del desarrollo. Un poco para quitar interés por el lado de las criptos y también para que se abandone el uso del dinero físico, que era algo lógico, evolutivo en una sociedad que terminara desapareciendo. ¿Tendrá pros y contras? Lo analizaremos desde la Academia de Negocio Televisión, esto, por supuesto, en detalle, porque da una forma de dominio por parte de los reguladores, bancos centrales, gobiernos, etcétera, sobre lo que hagamos con nuestro dinero que todavía ni siquiera la gente se imagina. Por otro lado, da transparencia, todo lo que quieran. Por eso, pros y contras. De momento lo que vemos, la inflación la tienen controlada, por lo que es posible que nos acompañen todavía durante un tiempo los tipos de interés en torno al 5, 5,25 como techo. La próxima reunión, probablemente la discusión va a ser si son 25 o son 50 puntos básicos. Yo he comentado que hasta ahora todo apuntaba a 25 puntos básicos, pero pudiera existir la posibilidad, si pasara algo en algunos de los datos que se publicaran a lo largo de los próximos días, que llevara a que la Fed subiera efectivamente a esos 50 puntos básicos. ¿Ok? Carlos Orellano comenta, es lo lógico y evolutivo, pero será esclavizante. Sí, puede ser. Pero bueno, la evolución puede ir en una dirección o en la otra y no es mi trabajo tampoco analizar cuál es la correcta, simplemente informar. Aquí vemos un poco lo que yo siempre he comentado. En caso de que se entrara en 2023 en una recesión, la cual los analistas al menos lo están descontando y lo están dando por seguro, pese a que escuchamos que Deli de la Fed, por ejemplo, dice que no, que según ellos 1% de crecimiento 2023, recesión, nada. Y en todo caso de haber algo parecido de muy cortito tiempo. Vuelvo a insistir en que 2023 lo considero todavía como ese año del cual muchos todavía son escépticos, pero cuidado, mercados emergentes, bueno, no es emergente tampoco, mercado como el de China, algún otro, el hindú, también el de la India, que estaban comentando antes algunos de ustedes aquí en el chat del programa, pueden dar sorpresas. De hecho, no descarto que superara la rentabilidad a muchos valores y muchas empresas cotizadas europeas, y a su vez para el mercado americano también, aunque hasta ese momento todavía nos quede una pequeña corrección. Siempre la economía estuvo desconectada, o al menos en los últimos 20 años, de lo que hacen los mercados en este sentido. ¿Ok? Una de las cosas importantes también, aquí tenemos de Real Investment Advice, un gráfico de hasta dónde pueden llegar los tipos de interés y sobre todo el Treasury Rate, que es importante, y el de 10 años también, el del Treasury, es importante porque los tipos de interés tampoco es sostenible a largo plazo que se mantengan en un nivel elevado y solamente se aplica de forma circunstancial y no durante un periodo prolongado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto frena el acceso al dinero completamente. Ahoga, en pocas palabras, a la sociedad, porque cualquier cosa que sea acceder al crédito, en realidad nos lleva a que ese crédito le sea muchísimo más caro al usuario, a la persona de a pie, a que pueda pagarlo. Y si a su vez se encuentra en una situación donde aumenta el desempleo y todo, es un caos que ninguna economía, si quiere seguir vendiendo eso de robustez, puede mantener en el medio o largo plazo. ¿Ok? Por lo tanto, es una medida muy drástica esta que está aplicando la Reserva Federal de destrozar oferta y demanda para realmente reducir la inflación, algo que se sabía que iba a funcionar. Claro que cómo no va a funcionar si te cargas la economía y si antes la inflación la llevó. De hecho, la inflación ocurre cuando hay un exceso de dinero en el mercado, impresión sin límites de dinero, la gente al tener más dinero en su bolsillo
recíprocamente confía más en esa moneda, utiliza más esa moneda, como ocurrió con el euro y con el dólar, sobre todo con el dólar americano, y hay una confianza ciega en la moneda. O sea, es algo que también hay mucho de psicología detrás, esto está todo pensado y por supuesto organizado ya y planificado. Los tiempos de inflación se crean artificialmente, se destruyen artificialmente también, no son tanto procesos naturales. Hablaba el otro día de la estructural, etcétera, y la cíclica, que las diferencias que hay, pero a veces se hacen ciertos aportes para que algo ocurra, desencadene en otra cosa y permita realizar cambios drásticos que en circunstancias normales una sociedad no aceptara. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, sabemos que los tipos de interés no van a estar durante mucho tiempo. Aquí vemos cómo ha caído la expectativa de hasta el 6 de enero de lo que podían hacer los tipos de interés que se estaban situando a primera hora del día 6 de enero entre el 5,8%, 5,08% a un 4,95%, pero vemos que vuelve a repuntar y es muy probable, tanto cayeron aquí tenemos la expectativa en rojo de lo que podía ser el tipo de interés. Y sobre todo, caía en picada esperar que la Fed redujera los tipos de interés en el corto plazo o en el medio. Por lo tanto, una vez que la inflación estuviera controlada y ya varias lecturas a la baja, una vez que tengamos claro el techo de tipos de interés, es ahí cuando el mercado comenzará a generar confianza. Se marcarán los suelos un poco antes, se verán esos suelos en los gráficos y, como siempre digo, qué mejor que comprar en un suelo y qué mejor que vender en un techo, y no cuando el precio ya lleva rebotando X semanas o el precio lleva cayendo X semanas. ¿Por qué? Por un problema de riesgo-beneficio. ¿Vale? Entonces, por ese lado lo tenemos ya controlado. Aquí tenemos también lo que va a ser lo que se espera también del índice del dólar americano también, y es un tema importante a tener en cuenta porque ahora tenemos en el caso del Standard & Poor's aquí una resistencia importante en la zona de 3.940, 3.950 y pudiera ser, y en el caso del futuro 3.891, muy cerca de los 3.900, y pudiera ser que tuviéramos también en algún momento un pequeño retroceso que luego veremos con los gráficos también. ¿Ok? Por otro lado, y aquí es uno de los datos importantes, se espera, y aquí ya se está un gráfico de Bloomberg que tenemos aquí, que es lo que puede ser el ratio de desempleo en Estados Unidos. Esa gran noticia a la cual la Fed se aferrará para justificar que lo que están haciendo va por el camino correcto. Y aquí vemos levemente cómo comienza a aumentar este ratio, este índice, que sería el ratio de desempleo en Estados Unidos. Es por ese motivo que esperan ese nivel de 4,5, 4,6, yo creo que va a superar el 6%, porque es muy probable que se les pase la frenada a la Fed con todo lo que van a hacer, y poder retractarse de eso va a llevar un tiempo, pero al menos aquí lo estamos teniendo presente. Y uno de los datos que ratifica esto también es esto. Uno de los recortes que a lo largo de esta semana realizará Goldman Sachs. De hecho, ya a mediados de esta semana procederá el despido de 3.200 personas dentro de lo que es la parte comercial y la parte de banca privada, mientras que Goldman, desde el año 2018, podemos ver cómo ha aumentado de casi unos 35, 37.000 empleados a la friolera de casi 50.000 empleados a lo largo de los últimos años. Así que Goldman, que de momento hoy estaba subiendo también en el día de hoy, bueno, todo estaba rebotando en Estados Unidos, pero esta noticia de recorte de personal probablemente sea bienvenida por parte de los inversores. Y otro de los datos importantes, hablando de ralentización económica, en el último programa yo les hablé del índice báltico, el Baltic Index, que es el que mide el tráfico mundial logístico de contenedores.
y de cómo estaba cayendo en picado y que es uno de los indicadores adelantados más importantes que existen en el mundo, de Bloomberg también, para lo que es prever una posible época de ralentización que puede desencadenar una recesión, etc. Y ahora sí lo que estamos viendo es que en base a eso tenemos aquí cómo está cayendo en picada y aún más desde mediados, desde el verano, verano aquí en el norte, de 2022 hasta la fecha, los precios de los fletes de los contenedores. Cuando no sé si recuerdan, 2021 se pagaba hasta 3 y 4 veces más por enviar de Los Ángeles a Shanghái, Shanghái a Los Ángeles, New York a Rotterdam, etcétera, etcétera. Y aquí es donde estamos viendo que esto comenzaría a bajar aún más. Por lo tanto, Amazon también pasará a hacer despidos, ya lo anunció, porque tiene una estructura demasiado grande que ya prevén de que el comercio y el consumo disminuirá. Una de las que se ha beneficiado de momento con la apertura de fronteras por parte de China con el tema COVID fue Alibaba, que comentamos en su día y que de momento lo viene haciendo de forma excepcional. Felicitaciones a aquellos que pudieron aprovechar este tramo alcista por parte de Alibaba, por lo que de momento, lo que les decía, tenemos varias novedades. Aquí tenemos un gráfico también de lo que sucedería, sobre todo un posible break-even por encima de los 3.900, 3.920 para el Standard & Poor's, que quizás le diera para llegar a esa mágica y psicológica cifra de 4.000 puntos aproximadamente. Luego veríamos también, recuerdan que los 3.850 y los 3.750 son niveles claves para el Standard & Poor's en el corto plazo, sobre todo de cara a las próximas semanas y 2 o 3 meses aproximadamente, por lo que una pérdida de los 3.750, vuelvo a decir, probablemente les llevaría a nuevos mínimos por debajo todavía de lo que se vio en octubre, 13-14 de octubre, bueno, el 13 de octubre de 2022. ¿Ok? Así que por el lado de datos, por el lado de análisis, por el lado de todo eso, eso es lo que tenía para mostrarles. Vamos a ver qué están haciendo los gráficos, cómo se están comportando los mercados. Hace unas horas todo era verde, ahora las cosas no están tan de ese color. El Standard & Poor's viene retrocediendo, ha perdido los 3.900, ahora sube un 0,10% solamente. Bitcoin ha alcanzado su primer target, o sea, el primer objetivo que teníamos planeado ya desde días atrás, que había marcado desde esta zona, si mantenía esta zona de la flecha. Aquellos que quizás duden de que si esta flecha la dibujé antes de empezar el programa o no, esta flecha de aquí de soporte lleva ya varios días, los diferentes programas, tanto de tiempo de criptos como del cierre de Wall Street. Este era el primer objetivo, que apenas lo superó por poquito y acaba de retroceder. Es probable que Bitcoin todavía retroceda en torno a los niveles de 17.100 para después de allí, si todo sale bien, poder llegar a un objetivo de 17.600, 17.700, en donde ahí sí, cuidado, porque tendría una resistencia muy importante. Al mismo tiempo, Ethereum también ha superado una resistencia importante, que en caso de no perder los 1.290, ahora está en 1.325, pudiera todavía llegar a niveles de 1.360 aproximadamente. Litecoin, bueno, una de las que me gustan a nivel personal, llegando al objetivo que se había marcado ya en su día, aquí entra la vela, en la zona azul de los 83,50 aproximadamente, que marcó en el día de hoy. Aquí lo vemos, por lo tanto, también ha chocado con resistencia. Vamos a ampliar este nivel, porque es posible que retrocediera a niveles de 76,50, 77, si no supera los 85,20. Luego tendríamos, Manolo pregunta si podría un día dedicar un espacio al futuro de las economías exóticas, como por ejemplo Vietnam, etcétera. Se podría. A ver, hay una de las cosas importantes. Hay determinados mercados, como lo fue China en su día,
el cual no es tan fácil para el inversor de a pie, residas donde residas, acceder a ese tipo de compañías. No sé, empresas de Corea del Sur, de Vietnam, este tipo de países, cuán fácil o sencillo sería para que tú, residas donde residas, pudieras acceder a la compra de acciones de este tipo de empresas. Algún ETF quizás que replicara, algún producto estructurado, pero los productos estructurados suelen tener comisiones de mantenimiento, de apertura, etcétera. La rentabilidad nunca es la misma a la del propio subyacente. Por lo tanto, habría que observar un poquito en detenimiento cómo poder acceder a esos mercados. Pero sí, podría valer la pena hacer un análisis al respecto. Algo importante con el VIX. Cuando hace unas horas antes de empezar el programa, teníamos un gran velón rojo en diario, apoyando un poco el rebote del Standard & Poor's, que se ha girado justo en las últimas 2 horas, esta tercera de las 9 de la noche, desde las 7 de la noche, o tarde de aquí de España, digo noche porque ya se fue el sol a esa hora, y que está rebotando. Ahora en 21.80. Cuidado si no pierde el 21.65, porque podría irse al 22.80, haciendo caer aún más al Standard & Poor's, que ya recorta un 0,03% en apenas unos minutos que llevo aquí hablando con ustedes y analizando el gráfico. De momento, sigo pensando en esta estructura de doble suelo para el VIX, por lo cual esos 24,30, con 50 y quizás esos 26,50, creo que en las próximas semanas se verán aún haciéndole quizás perder al Standard & Poor's esa zona de 3.800 y quizás esos 3.750. Vamos a ver lo que está haciendo el Standard & Poor's en estos momentos. Aquí teníamos una parte alta del rango, esta es la clavicular del hombro cabeza a hombro. Aquí mantenía un rango antes de hacer el pullback, que hoy ha marcado los 3.951,29 aproximadamente. Ha retrocedido ahora en las últimas horas, perdiendo los 3.950, situándose en los 3.912, girándose a la baja, de hecho, en este momento, perdón, 3.892, ahora en tiempo real, vamos a verlo en horario. Lo que hace que, además de haber cerrado el hueco que dejó hoy al alza, podría todavía acercarse a niveles de 3.870, 3.875, para ver si desde allí rebota o vuelve a cerrar el hueco dejado en 3.815 aproximadamente. Por lo tanto, había que ir con pies de plomo en estas subidas, porque esta subida por encima del rango, que probablemente ha activado muchas órdenes al alza y también, por ende, permitió abrir muchos nuevos cortos, aquí tenemos el pullback de ese hombro cabeza a hombro en diario que había comentado, que se había activado, que podía ser el pullback y que tiene un objetivo en los 3.750, 3.740 como destino final a esta formación alcista, que solamente se anularía superándose los 4.100 puntos. Tenemos al Nasdaq. No sé si recuerdan de las últimas semanas, ya cuando hablé de este nivel de los 10.850 aproximadamente, su soporte en 10.750, de que habían, de hecho son dojis estos de aquí, muy buenos para el Nasdaq, que de momento están ratificando un posible giro a la parte media de esta formación. Y esa parte se encontraba en torno a los 3.000, a los 11.320 aproximadamente, que era lo que tenía la flecha. Ahora se me ha movido, 18. Pues bien, hoy ha marcado un máximo en, vamos a verlo en diario, en 11.305, 13 puntos por debajo del primer objetivo y justo en este nivel que habíamos marcado ya días atrás que el Nasdaq podía alcanzar. Ha dejado un hueco también que debería cerrar, y estamos viéndolo aquí, vamos a verlo en horario, que se sitúa en torno a los 11.070 y que todo apunta a de que pudiera cerrarse. No sé si en los 25 minutos que queda de mercado todavía en Estados Unidos o en la apertura del día de mañana. Dow Jones Industrial, igual situación. Vamos a verlo en diario. Este era el objetivo.
lo había superado 33.938, 40 aproximadamente, retrocediendo, y es posible que se vieran los 33.360, 33.380 a lo largo del día de mañana quizás, o pasado. Vamos a ver qué sucede con lo que diga Powell mañana a las 3 de la tarde. Uno que se ha ido, si superaba esta zona de los 14.600, 620 a niveles de 14.900 aproximadamente, fue el DAX, marcando hoy un máximo en los 14.831, tiene un soporte en los 14.680 aproximadamente, que quizás mañana, con el cierre que pueda hacer ahora Wall Street, quizás le hiciera retroceder. Vamos a ver aquí en horario, a este nivel que acabo de comentar, por lo que cuidado, porque hay un hueco también en 14.600, 620, que es probable que se cerrara en los próximos días. Para el caso del IBEX, lo ha hecho muy bien la semana pasada. Lo ha hecho muy bien la semana pasada. Yo esperaba que en esta resistencia de 8.500 aproximadamente se frenara. No ha sido el caso. Ha llegado a 8.706 la semana pasada y ahora están 8.695 a lo largo de la jornada del día de hoy. Tenemos 3 velas consecutivas alcistas, pero tenemos una spinning top al final del día de hoy, lo que complica un poquito esta subida, que lógicamente no podía sostenerse mucho más, por lo que si no supera los 8.740 con el cierre de 8.694 que ha tenido en el día de hoy, debería corregir a niveles de justo estos de aquí, 8.551 aproximadamente, 8.550 para el IBEX 35 de España. El índice del dólar pensaba que no iba a perder este soporte, pero efectivamente lo había perdido. De hecho, llegó a visitar la zona de 102,56, ahora está recuperando 102,78. Puede ser que sea una falsa ruptura este soporte de aquí. Vamos a ver si realmente los 102,55, 102,50 terminan siendo otra nueva zona de soporte, y que lo que pasó anteriormente fue una trampa bajista, aquí la tenemos, y pudiera recuperar nuevamente niveles de 104,20. Esto llevó a que el euro dólar superara la barrera del 1,07, situándose ahora en el 1,07,39, recordemos, mañana tenemos a Powell, y con un máximo del día de hoy en el 1,0763. Yo llevo ya muchos días diciendo que esta subida tan prolongada para el euro dólar no es una buena subida, y es una subida típica de posible engaño. Le queda un objetivo todavía en el 1,0490 que marcó la semana pasada, un nivel muy cercano. Bueno, de hecho había cumplido con este objetivo justo el viernes de la semana pasada, que lo estaba mirando en los gráficos, había cumplido para desde allí rebotar. Pero cuidado, porque justo en esta zona, y la voy a marcar mejor, justo en esta zona hay una importante resistencia que está en torno al 1,0770 aproximadamente. Por lo que, de no poder con ese nivel el euro dólar, podría llevarle nuevamente al 1,0620 aproximadamente como zona de objetivo. Libra dólar, en semanal, la semana pasada y 2 semanas atrás, marcaron una buena zona de soporte, pero igual situación. Si bien tiene un objetivo del 1,2280 antes de quizás volver a caer nuevamente a estos niveles, bueno, ¿se acuerdan que yo había marcado
ahora que estoy mirando en diario, de que esperaba que la libra hiciera este camino, este de aquí. Pues del 1.1825 llegó al 1.1844 desde el 1.2175, que fue cuando dibujé este pronóstico. Y que desde allí podría efectivamente hacer un movimiento alcista por encima del 1.25. Parece que la libra se ha adelantado en lo que el eurodólar todavía le quedó por hacer, quizás. Por lo tanto, el gran soporte de la libra esterlina frente al dólar, sin lugar a dudas, en el corto y medio plazo, está en el 1.18, 1.1820. Todo lo que se sitúe por encima de ese nivel y posteriormente por encima del 1.23 es lo que llevará a la libra a niveles superiores del 1.25 al cabo de los próximos meses. Dólar yen, aquí lo tenemos más rezagado, pero todavía tiene un 134 como posible zona de visita pendiente ya desde días atrás. Aquí habíamos dibujado lo que podía ser, aunque mantuviera esta zona aquí, de poder rebotar nuevamente, por lo que vamos a ponerlo nuevamente en semanal, podría nuevamente visitar los 134,20 si no pierde los 130. En caso de perder los 130, su objetivo estaría en 127,70, 127,80. Aquí tenemos el dólar contra el peso chileno que me lo habían pedido. Ha perdido la base de la tendencia alcista que traía y ahora está en niveles de 8,38. No esperaba que corrigiera tanto, pero lo está haciendo. Vamos a ver hasta dónde retrocede. De momento parece que no está marcando precisamente el fondo, o sea que está recuperando el peso chileno frente al dólar americano. Quizás visitara 1.815, 1.810 antes de detener esta recuperación del peso chileno frente al dólar americano. ¿Ok? Luego tenemos misma situación, pero para el caso del peso colombiano, que desde aquí esperaba la corrección a nivel de 4.460, 4.470 aproximadamente, no ha perdido las horas de los 4.750, se han transformado en un soporte importante y ahora está en 4.851, lo cual significa que si no supera los 4.980, todavía podría ser válido ese nivel de 4.480, 4.490 para el peso colombiano frente al dólar americano. Y tenemos también al dólar americano frente al peso mexicano, que en su momento habíamos comentado que tenía desde aquí, que era una resistencia, una primera zona de soporte o resistencia que lo fue antes, una segunda zona que visitó en el 19,49, 19,50 y que si se perdía tenía un objetivo bajista o de revalorización para el peso mexicano en torno al 18,60, 18,50 aproximadamente. Ahora está en 19,14, camino a ello, pero parece que pudiera marcar ahora un soporte que le hiciera rebotar al 19,35, 19,40. Y si sin que supere los 19,50, sigue estando todavía este objetivo bajista activo para ese caso. Tenemos al oro, que mucho se está hablando del oro, el oro, el oro. Bien, habíamos marcado ya días atrás que podía haber un objetivo en los 1878, 1877, 1880. Pues bien, ha alcanzado los 1880 la sesión del día de hoy y ha comenzado a retroceder a 1870. Es una situación muy similar al eurodólar. Esta subida no creo que siga siendo sostenible. Ha llegado a un nivel de resistencia importante y que de momento, mientras no supere ese nivel de 1880, 1885, que era objetivo marcado ya desde el 20 de diciembre, creo que ahora sí pudiera retroceder a los 1820.
El gas natural, que también lo habíamos comentado y seguido a lo largo de los últimos días, perdón, este es el petróleo, tiene una barrera todavía en torno a los 75 que hoy intentó superar, pero que ha retrocedido y tiene un nivel de soporte en los 71. Por lo tanto, si no supera los 75, 75.20, puede todavía visitar niveles de 71. Si supera los 75, se iría nuevamente a zonas de 79. Gas natural finalmente está haciendo el rebote justo desde la zona que esperábamos del 350, 347 aproximadamente, que marcó el día viernes de la semana pasada y que no pudimos analizar en directo. Lo ha marcado y ahora sí creo que en vista de los pronósticos del tiempo, tanto para Europa como para Estados Unidos, del vórtice del Ártico que se vuelve a abrir, lluvias para California, grandes tormentas, etcétera, parte de Estados Unidos y parte del hemisferio norte aquí en Europa, es probable que pudiéramos ver al cabo de las próximas semanas un nivel del 460, 470 para el gas natural. Alibaba o Baba, impecable lo que ha venido haciendo en semanal, tenía un objetivo en torno al 120. Esperaba yo que la frenada o el retroceso lo comenzara desde el 105, algo que no ha sucedido, pero la vela que ha dejado en el día de hoy aquí, y si no puede con este nivel de 113,50 aproximadamente, es probable que lleve a Alibaba, un valor que defendí ya desde la zona de los 85, a los 103 aproximadamente. Y en caso de pérdida de los 100, podría retroceder a los 89 y 90. Pero de cara al medio plazo, a lo que va a ser el 2023, y esto es lo que tiene de bueno, podría en la zona de los 88 y los 90 encontrar ese impulso que le llevaría por niveles superiores a los 120 y a un objetivo final cercano quizás a los 160, 170 para 2023. Meta muy cerquita del objetivo que se había marcado ya también semanas atrás para ella, ya desde niveles de los 97, 98, ahora en 129,50, pero cuidado que en los 137,50 hay una fuerte resistencia que le podría llevar a los 120 y 120,50. Ahora está en 129,50. Vamos a ver si mañana, como pinta que están los índices, que ya se giran un 0,10 a la baja, el Standard & Poor's, es probable que entrara en la zona de 125 antes de entrar en la zona de 121. Amazon le va a llevar más tiempo, pero parecería que la zona de los 80 y 82 en semanal han marcado de momento una primer zona muy importante de soporte para esta acción. Una pérdida de los 82 llevaría, ya como he comentado en programas anteriores, a Amazon a niveles de 58,50 y 60, una quizás muy buena zona de posible acumulación y de suelo para el título. En caso de seguir superando o de recuperar el nivel de los 90,80 y 91, tiene un objetivo en torno a 102. Tesla, algo similar, pero más lento, aunque de momento, si no pierde los 107,57, tiene los 137 como objetivo. Si pierde, sin embargo, los 105, tiene un objetivo a visitar en 88,50, algo similar a Amazon. Netflix, tal cual se había marcado días atrás, tiene todavía una zona en 273 aproximadamente y otra zona previa en 288 para el caso de Netflix, que podría visitar en las próximas semanas o esta misma semana antes de seguir nuevamente su senda de recuperación ya desde niveles de 181. Goldman Sachs, la que anunció despidos para esta semana, vamos a verla en diario.
está marcando una zona muy importante de soporte que se sitúa en los 339 como base y parte alta en los 350 aproximadamente, dando un rango de $10 aproximadamente para la acción, lo que daría juego tanto a largos para cortos desde la parte alta y la parte baja. Creo que probablemente en el día de mañana podría entrar nuevamente en el rango con un objetivo de 344 si no supera los 356,50 aproximadamente. Así que lo voy a marcar. No es grave, pero al menos tenerlo presente, que es posible y factible que entrara en el rango a su parte media. JP Morgan también, que han salido datos importantes. Aquí era el dibujo de lo que yo más o menos preveía para el título en esta resistencia. La ha superado. Creo que es una falsa ruptura al alza, ya que coincide con este otro nivel de aquí, de los 139,02, que son resistencia y no ha podido, por lo que, vamos a ver en diario, tendría un objetivo de 134,50. Y luego me pedían que analizara SQM, Química y Minera, la B, sobre todo de Chile, que está en este momento en los 68.860. El objetivo bajista que tenía esta acción, que ya había analizado en su día por este hombro, cabeza, hombro, se situaba en estos 70.900 aproximadamente. Creo que ha llegado a objetivo bajista, por lo que pudiera experimentar un rebote si no pierde la zona de los 65.400, lo que le llevaría en un movimiento de pullback a este otro nivel de 81.000 aproximadamente al cabo de las próximas semanas o quizás un par de meses que me pedían que analizara. ¿Vale? Tesla la acabo de analizar. Me habían pedido Unique también, que lo estoy leyendo, que me imagino que es la de, yo no sé si me piden Unique, no sé cuál Unique me piden. Bueno, Manolo, me alegro que te haya ido bien con Alibaba después del análisis de hace un mes que había hecho para ella. Y había aquí algo que estaban preguntando. Me habían preguntado por un título que no logro ver. Vale, necesito de Unique que me aclaren, porque hay varias, para el caso de Unique, si es la americana o si es por el contrario, la de algún otro mercado, ¿vale? SQ del Nasdaq, del NYSE. Mira, SQ, aquí la habíamos analizado también en su día, en semanal, vamos a ponerla en diario, está en un rango, justo en la zona media, había avisado que tiene objetivo alcista en este nivel, podría todavía visitar los 72 y quizás de no superar los 72,50 le llevaría nuevamente a los 63. Por lo tanto, vamos a marcar el nivel aquí. En caso de no superar este nivel, y vamos a pintarlo nuevamente, le llevaría a este nivel aproximadamente, que estaría en los 64,50, 65 para el caso de este título. Y luego Beyond, que me la piden, me imagino que es esta del NYSE. Esta la habíamos analizado también. Oh, perdón. Esta la habíamos analizado y su soporte sigue estando en el 54, 54,20. Habíamos comentado que si no perdía la zona del 55,50 y justo desde niveles actuales, tiene una zona de objetivo en los 58,70, 59 aproximadamente. Por lo tanto, importante que no pierda esa directriz
y que no pierda los 55,50, ya que de lo contrario le llevaría a 54, 54.20, que es su gran zona de soporte para este título. PANW, a lo alto, nunca la he analizado, así que me toca verla desde lejos. ¡Wow! Hombro, cabeza, hombro en mensual. Cuidado con este título, porque le veo 110 todavía de objetivo antes de poder tener un rebote más o menos importante. ¿Ok? Así que de momento para Palo Alto, cuidado, porque hasta los 110 todavía le podría quedar algo de viaje antes de quizás rebotar posteriormente. Hapag-Lloyd. Hapag-Lloyd. Hapag-Lloyd de Cetra, Frankfurt. La había analizado también ya tiempo atrás. Vamos a ver si cumplió con el análisis. Tenía su zona de techo aquí y su zona de soporte aquí. Pues lo viene cumpliendo a rajatabla. No les puedo decir más nada. Entre los 200 y los 206, resistencia para volver a caer a visitar los 180 y la zona de los 166, 160. Y desde la zona de 166, 160, vuelta a la parte media de 185, 180 aproximadamente, y la parte alta de 200. Está en un rango, por eso lo he analizado en su día, y solamente por encima de 210 tiene un objetivo de 255, y por debajo de la zona de 155 tiene un objetivo en 130, Hapag-Lloyd. Eso sí, tiene un hombro, cabeza, hombro en semanal muy importante, que cuando rompa el rango al alza, en los 255, 260, es probable que tenga una corrección importante, como mínimo la zona media de 181 nuevamente desde aquí. ¿Ok? Así que es importante tenerlo en cuenta este nivel de aquí. Pero para eso tiene que de momento romper con el rango. Bien, José María Rincón, muchísimas gracias por ese super thanks para todo el equipo de Dos Francos Suizos. Y me pides que analice XPEV en semanal. Con muchísimo gusto, XPEV del NICE en semanal. Ya la habíamos analizado días atrás, comentando, y se sigue manteniendo. En la zona del 8.35 y 8.40 tiene un soporte muy importante. De momento no lo ha perdido. Semana pasada llegó a marcar un 12.09 de máximos. En el día de hoy, vamos a verlo en diario, aunque me lo pides en semanal, pero es que en diario puedo ver mejor. Ha dejado un hueco bajista desde la semana pasada en el 11.10, que de cerrarlo volvería a activar este objetivo que tiene pendiente de cara a semanas en torno a los 20, a los 19, más bien a los 19.50 y los 20,50. Cuando llegara a ese nivel, ten muchísimo cuidado, porque tendría que tener una corrección al menos del 50% de todo este recorrido que estamos marcando aquí, si no pierde los 8.20. En semanal también te debo decir que hay un hueco en 7.70, 7.60, que podría cerrar si el Standard & Poor's se fuera a niveles inferiores de los 3.700, 3.500 aproximadamente, por lo que podría asustar, pero no sería tan grave tampoco, porque repito, en su día y en mensual, cuando la vi, me parece que aquí tiene una formación interesante para ese rebote de ese objetivo en torno a los 19.70. ¿Vale? Verizon Communications. Qué bonito cuando las directrices funcionan. Este es un gráfico mensual, pese a un objetivo bajista, resistencia en 43,50. Si no puede con el 43,50, caería al 39,50.
ahora en 41,36, vamos a verlo en diario. Y efectivamente, ahora tiene una resistencia en el 41,90-42, que si no lo supera, caería el 40,40 aproximadamente. Así que lo voy a marcar aquí. Desde esta zona de aquí, tendría este nivel de aquí, 40,40 como primer zona de soporte a visitar. ¿Ok? Bien, campanas, efectivamente, 22 horas, cierra Wall Street. De momento, el Standard & Poor's 3.892, ajustando el cierre. Vamos a verlo. 30 minutos, ya cerrado el hueco. Está intentando frenarse en ese cierre del hueco también. Caída del 0,08, se ha girado. Mantenía una sesión bastante importante al alza, bastante favorable, pero bueno, vuelve la incertidumbre también. Dow Jones Industrial 33.517, una caída del 0,33, 0,34% aproximadamente. Aquí lo podemos ver en el recorte de lo que estábamos esperando. Vamos a ver si esos 33.380, 33.400 se ven a lo largo del día de mañana, que habíamos comentado aquí también anteriormente. Nasdaq trata de mantener todavía el positivo, subida del 0,75, manteniendo por encima de los 11.100, a ver lo que le dura en ese caso también. Vamos a verlo aquí en 30 minutos nuevamente con este cierre, porque todo apunta a que va a querer cerrar el hueco dejado en los 11.050, quizás en el día de mañana en algún momento. Tenemos también al petróleo en los 74,78, subida del 1,37, que todavía no logra recuperar los $75. Y tenemos también al oro en los 1870, con una subida del 0,25 que comenté anteriormente, que podría desde aquí, donde ya había llegado en esos 1880, a ese objetivo que de semanas atrás, en caso de seguir subiendo, se podía alcanzar para el caso del oro. El gas natural en el 3,75, una subida del 2,54, bastante importante. Y Bitcoin, que mantiene de momento por encima de los 17.000, la zona de los 17.200. Y para el caso de Ethereum, con una subida del 2,32, mantiene por encima de los 1.300, la cotización en los 1.319,50. ¿Vale? Ludi, me alegro mucho que la vela haya funcionado y que lo aprendido en la Academia de Negocios Televisión ya te esté dando resultados económicos también a tus estrategias y tus inversiones. Una feliz tarde para todo el continente americano, buenas noches aquí Europa, buenas madrugadas allí donde sale el sol, buen negocio, Dios les bendiga y hasta mañana en el nuevo horario de tiempo de criptos, martes y jueves de 7 a 7:30, 19 y 30 horas, y ya después a las 9 de la tarde, 21 horas, la segunda parte del cierre de Wall Street. Hasta mañana, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas.